Eh, yo recuerdo muchas veces, ayer lo decía también, ¿no? Cuando yo era más jovencito y en el colegio me decían eso de que, de que el Señor es tu Salvador, yo me acuerdo que yo pensaba, ¿Salvador de qué? Y a mí no me tiene que salvar nadie de nada. A mí me da súper bien en la vida. Me va bien en los estudios, me va bien con las chicas, me va bien con los amigos, me va bien con el deporte. Entonces a mí nadie me tiene que salvar de nada. Qué tontería es esa, ¿no? La noche del 25 de junio de 2005, yo tenía 28 años recién cumplidos, es la noche más dura de mi vida. Hay un momento dado, estaba en casa de un amigo en la sierra que me dejó irme allí a pasar unos días. Yo tengo una tentación fortísima, una realidad, una posibilidad de sucumbir a la desesperanza y, y quitarme la vida, ¿no? Ya acepté cómo hacerlo, perdón, ya acepté que iba a hacerlo y el problema era cómo hacerlo porque yo lo que no quería era que doliese. Pero ese sitio de desesperanza extrema existe. Yo siempre que había oído historias de suicidios pensaba que era algo ajeno, que a mí jamás me iba a tocar ni de cerca. Pues no, te puede ir muy bien la vida y de repente la desesperanza es una realidad que atrapa el corazón y, y- 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 y es lícito no ser un héroe y es lícito no ser Superman. Creo que esa fue la primera lección que he tenido en mi vida de que sí, necesitaba un salvador, necesitaba de alguien que viniese. Y esa noche vino en forma de imagen o de pensamiento. Yo estaba con esta nube tan oscura, tan pegajosa en mi cabeza, cuando de repente se me viene a la cabeza una imagen. Yo no tengo visiones, ¿eh? Ni veo cosas, pero se me vino una imagen a la cabeza y era una imagen, una especie un primer plano del rostro de Jesucristo agonizando en la cruz, falto de aire, a punto de morir. Yo me sabía muy bien la historia de la pasión, porque además habíamos hecho una representación en el colegio. Me la sabía muy bien. Yo me sabía todo. Me sabía los mandamientos de la ley de Dios, de la Santa Madre Iglesia y lo que hay que dejar de hacer también. Por decirlo de alguna manera, nunca me había servido de nada. Esa noche, al venírseme esa imagen a la cabeza, de repente veo como un Cristo agonizante, jadeando, sin aire, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa es la primera vez en mi vida que me identifico con esta persona que hasta ese momento para mí era un personaje histórico, sin más, como puede ser Cristóbal Colón o Shakespeare o el que sea, ¿no? Y de repente, clean, hay una conexión en el sufrimiento extremo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque yo lo que estaba viviendo esa noche era, si existe Dios, que no estoy muy seguro, a mí me ha abandonado. Y si existe Dios y me ha abandonado, la única salida es la muerte. Recuerdo que esa noche reproché a mis padres creer en una ilusión y habernos transmitido una ilusión, una mentira. La mentira de la fe, de la religión, de la iglesia y de Dios, ¿no? Y se me viene aquella imagen. Yo no sé, no soy ni psicólogo ni psiquiatra, yo no sé los mecanismos que tiene el cuerpo o la psique para intentar sobrevivir, pero tengo la sensación como que de un pequeño hilo de anhelo de supervivencia se agarró a eso, ¿no? Entonces ya me acuerdo que dije, tiene algo que ver conmigo, el sufrimiento, el abandono de Dios. Y me pregunté cómo seguía esta historia. Y entonces empecé a recordar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo siguiente? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y digo, este no se desesperó. ¿Y qué fue lo siguiente? Y lo siguiente fue que murió. Y digo, vaya.
Y de pronto me acuerdo, no acaba ahí. Resucitó. Digo, si hay alguna posibilidad para mí, que está por ver todavía, si hay alguna posibilidad para mí, pasa por este tipo. El que habiendo muerto luego resucita. Entonces hice algo que no había hecho en mi vida, que es ponerme de rodillas y rezar. Y hice una oración más o menos así. Dios mío, si estás ahí, toma tú las riendas de mi vida, porque a mí mi vida no me sale. Yo había tenido todo. Y de repente no tenía nada. No tenía ni ganas de vivir. Y había trabajado duro. Me había esforzado en que una relación saliese adelante. Había tratado siempre de cuidar a mi familia, a mis amigos, el trabajo. Y no había salido. Fracaso, colapso. Me quedé dormido un par de días después de aquello, 3 días. Estaba tomando un café al lado de la oficina y allí conocí a una mujer bastante más mayor que yo, que tomaba allí café y de vez en cuando hablábamos. A ella le gustaban los artículos de prensa que hacía yo y a veces tomando café hablábamos. Me ve, me dice, ¿qué te pasa? Pues yo no tenía buena cara. Y le digo, Reyes, estoy agotado, no puedo más. Y me dice, ¿qué vas a hacer este verano? Digo, pues mira, no sé qué voy a hacer, pero sí sé que no voy a hacer. No me voy a ir a la playa con mis amigos y no me voy a ir al pueblo con mi madre. Es lo último que me apetece. Dice, oye, pues te propongo un plan. Digo, a ver. Dice, mira, conozco en un pueblecito a 2 horas y media de Madrid, en la provincia de Guadalajara. Dice, conozco una comunidad de la renovación carismática. ¿Conocéis la renovación carismática? ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es? Yo no tenía ni idea. Y dije, pues me voy para allá. La imagen que yo me había hecho de aquello era comunidad de la renovación carismática. Y dije, comunidad debe ser algo así, unos tíos que viven un poco en rollo hippie, más o menos. Renovación, pues como que se hacen, no sé si, no, a lo mejor fuman hierba, no sé, o sea, se abrazan a los árboles, ordeñan vacas, ¿no? Y carismática, pues que eran unos tíos muy divertidos y muy simpáticos, en el que nunca había mal rollo, ¿no? Y dije, pues seguro que hago buenos amigos allí. Y agarré mi coche y me fui para allá. Llegué un día, el pueblo en cuestión se llama Siene. Tenía entonces 27 habitantes. Digo entonces porque la media de edad no creo que ahora más de 12 habitantes. No había bar y no había cobertura de móvil entonces. Agarro, toco en la puerta y entonces se abre la puerta y aparece un sacerdote, vestido de sacerdote. Y entonces o el disfraz era muy bueno o era sacerdote. Y digo, uy, me he equivocado. Digo, perdón, yo me asusté. Me dice, digo, perdón, me he equivocado, estoy buscando. No, te estamos esperando. Digo, no, a mí no. Que sí, tú eres Jesús García. Digo, sí. Me dice, claro, te estamos esperando. Aquí es la comunidad. Pasa y te presento al resto de la comunidad. Y yo como que de pronto no entendía mucho, ¿no? Y entonces entro en la casa y me presenta al resto de la comunidad, que eran 2 monjas. La hermana María y la hermana Pilar. Y digo, y entonces ahí se me cae la ficha que dicen los argentinos. Y digo, joder, Reyes, vaya emboscada, macho. Y digo, bueno, pasa nada, es tarde, estás cansado del viaje, mañana te vas a casa y... Al día siguiente me levanté cuando el cuerpo quiso, estuve por la casa y entonces las monjas tienen sus estrategias también, ¿eh? No son tan tontas como parecían, ¿eh? Y muchas de sus estrategias pasan por la cocina. Cocinan muy bien. Y entonces me senté a comer con ellos y digo, joder, macho, qué rico está esto. Yo vivía esto. Yo era el rey de los procesados, vamos. El capitán Pescanova. Y bueno, la sobremesa se alargó. Era un pueblo, la verdad, que muy bonito, muy bucólico. Como digo, pues no había casi nadie. El campo, los pajaritos, las flores. Se alargó mucho la tarde y dije, bueno, pues me voy mañana. Total, esta gente no muerde y cocina muy bien. Y me quedé un mes.
Me quedé un mes, evidentemente no solo por la comida, pero tuvo su peso, ¿no? Poco a poco, simplemente parar viene bien, ¿no? Y de repente empecé a sentirme cómodo, a gusto, tranquilo, a espantar esos pájaros negros de la cabeza. En aquel mes, bueno, dio para todo aquello. O sea, por mi cabeza se pasó absolutamente todo. Ya no era tanto quitarme yo la vida como matarles a ellos. Yo no conocía la renovación carismática, como digo. Recuerdo que al segundo, el tercer día, de repente en una capilla que había en la casa, que era muy pequeña, estábamos ahí como muy apretaditos, ponen una silla en medio y me dicen, siéntate aquí, ¿no? Y yo me siento y, pues, ¿qué hicieron? Pues el carismático, ¿no? Pues empezaron a cantar y a bailar con las manos así y daban vueltas alrededor mío. Y yo decía, madre mía, o sea, hacen falta más manicomios en este país, o sea. Yo decía, ¿qué hace esta gente? Pero bueno, eran gente maja, eran gente buena. Bueno, la cosa es que hubo un día que estaban teniendo ellos una conversación. Yo normalmente no me metía en las conversaciones, eh, pero les escuchaba. Y en un momento dado estaban hablando algo que ver con el cielo, de algún místico que había estado en el cielo, que había visto el cielo. Y yo dije algo un poco sin sentido, que era, qué bonito debe de ser el cielo, yo me quiero ir de allí, que es una manera muy bucólica y romántica de decir que te quieres morir, ¿no? Y entonces el padre Carlos me mira y me dice, el cielo. ¿Sabes que hay un lugar en la tierra en el que puedes tocar el cielo con la punta de los dedos? Y digo, ¿y dónde está? Porque me llamó mucho la atención esa frase. Y me dice, en Bosnia. Yo lo único que sabía de Bosnia, yo recordaba de cuando era adolescente, los años 90, las imágenes de los telediarios con la guerra de Bosnia, ¿no? Y a ver, el cielo, pues tampoco precisamente, ¿no? O sea, ¿qué hay en Bosnia? Me dice, mira, hay un pueblecito que se llama Medjugorje, en el que desde el año 1981 se aparece la Virgen. Y digo, bien, muy bien. Ahora ya sí, mañana me voy. Aquello no encajaba conmigo, ni con mi forma de pensar, ni de sentir, ni de... Ya llevaba bastante tiempo allí y dije, es la hora de irme. Y no sé si al día siguiente, pero un par de días o 3 días después me marché, seguí con mi vida y ya está, ¿no? Eso fue en el verano de 2005. Enero de 2006, unos 6 meses después. Yo trabajaba en una empresa, en un grupo de medios de comunicación, éramos 400 periodistas en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana, que es el mejor sitio. Hacíamos prensa, radio y televisión. Era una empresa llena de gente joven, que trabajábamos mucho, que hacíamos cosas que nos encantaban, que nos lo pasábamos muy bien y que nos pagaban muy mal, ¿eh? Pero a esa edad pues tampoco te importa tanto, ¿eh? Y un buen día yo estaba en mi escritorio pasando las hojas de una revista y de repente veo un anuncio de publicidad muy extraño que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué me llama la atención? Dos cosas. Era una media a color en impar. Costaba unos 600 euros ese anuncio. Y era un anuncio que no vendía nada. No vendía perfume, ropa, coche, un viaje. Había una imagen de la Virgen y ponía mensaje de la Virgen María en Medjugorje. Y automáticamente me acuerdo, ¿no? Digo, ¡pim! Digo, esto es del sitio que me habló el padre Carlos. Y lo segundo que pienso es, ¿quién es el que se gasta 600 euros en poner un anuncio así? O sea, ¿cómo están las cabezas? Yo no era una persona rezadora, pero mirando aquella imagen en mi periódico que me llamó tanto la atención, mirando la imagen de la Virgen, yo todavía arrastraba estaba en terapia, con mis pastillas, en fin. Estaba irreconocible para todo el mundo. Estaba intentando salir de una fosa oscura. Y mirando aquella imagen de la Virgen, se me pasó un pensamiento por la cabeza. Yo no recé, o sea, yo no me santigué y me puse rodillas, ¿eh? Yo hoy sí creo que Dios se sirve de estas cosas, ¿no? Y entonces sí puede ser que cuente como oración, no lo sé. Pero mirando aquella imagen de aquel periódico, aquella situación tan extraña, pensé, si es verdad
de ti y tú tienes algo para mí y llévame. Como pasó ese pensamiento por la página y seguí con mi vida, con mi trabajo, con mis cosas, ya está, se acabó. ¿Eh? Eso fue un miércoles. El viernes a su despacho, entro, me voy a sentar y me dice, cierra la puerta. Y ahí ya me puse un poco nervioso. ¿Qué mosca le ha picado? Cierro la puerta, me siento, me dice, ¿qué tal estás? Digo, bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Estás muy ocupado? Estoy ocupadísimo, porque si tu jefe te pregunta si estás ocupado, tienes que decirle que estás muy ocupado. Ocupadísimo, no doy abasto. Y bueno, pues después me dice, mira, te llamo porque quiero hacerte una pregunta. Me dice, ¿tú has oído hablar de un lugar en la antigua Yugoslavia donde hay unas apariciones, unos milagros o algo así? Entonces yo, claro, ¿qué hice? Pues le mentí. Pues yo tenía que haber dicho, pues sí, he oído hablar. Y entonces le dije, pues no me suena. ¿Por qué le digo no me suena? Porque yo quería saber qué sabía él y qué me iba a decir. Me dice, mira, hemos tenido una reunión de directores con el presidente. Siguiente. Le ha contado al presidente que en la antigua hay unos milagros, unas apariciones o algo así. Y quiere que alguien vaya allí y nos cuente qué es lo que pasa. Y entonces he pensado que te vayas tú. Y entonces, pues sí, yo también me reí. Sí. Me puse muy nervioso. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no soy el más listo de la clase, pero tampoco soy idiota. Esto no es normal. ¿Eh? 2 días antes, mirando un anuncio sobre Medjugorje, yo le dije a esa imagen, si tienes algo para mí allí, llévame. Y de repente mi jefe me está diciendo que me fuese para allá. Es la primera vez en mi vida que vi una experiencia en la que me sentía un poco... ¿Os acordáis esa película de Jim Carrey? El show de Truman. Digo, ¿dónde están las cámaras? O sea, ¿quién me ha visto? ¿Quién me está espiando? ¿No? Y digo, vale, ¿y qué hago? Y después tienes que ir allí. Y digo, ya, pero ¿y cómo se va? ¿Con quién hablo? No tengo idea. Búscate la vida. Estamos en enero. Antes de Semana Santa nos cuentas. Y salgo del despacho de mi jefe teniendo que irme a este sitio del que no sabía ni pronunciar el nombre, que no conocía a nadie, salvo el padre Carlos, aquel tipo, que yo no había oído hablar jamás, habiendo sido un niño de una familia católica. Mi madre, que era piadosa, nos había llevado a todas partes de niño. ¿Eh? Al Pilar, Santiago, a ver al Papa, a ver a la Mama, a todo el mundo. ¿Eh? Y esto no estaba en el radar. Y digo, ¿y qué hago? Entonces siento y digo, ya está. Voy a buscar el anuncio de aquella revista. Voy a encontrar a la persona que pagó ese anuncio. Y voy a hablar con ella a ver qué me cuenta. Y la encontré, una señora de Madrid, Charo. Me voy a su casa, me invita a un café y tengo 2 meses para aprender qué es Medjugorje. Yo tenía que hacer un trabajo al final. Me marcho a las 2, fui a las 2 librerías de literatura espiritual más importantes de Madrid. Buscando algún libro sobre Medjugorje. No es que no tengan libros, es que a las personas les suena. Me miraban con una diciendo, ¿este de dónde ha salido? Madre. Digo, oye, mamá, mira, me han mandado a un sitio de Yugoslavia en el que dicen que se aparece la Virgen. No vayas. ¿Por qué? Eso seguro que es mentira. ¿Eh? Y yo a mi madre la tenía mucha... O sea, quiero decir, mi madre era una mujer que lo sabía todo. Y digo, si mi madre dice que no vaya a un sitio donde se reza, es que no hay que ir. Mis hermanos igual, bueno, en fin, aquello era, ¿pero dónde te vas a meter? ¡Qué locura! Pregunté a un par de curas, yo no pero bueno, al final siempre hay alguien cerca, ¿no? Y ni les sonaba, no vayas allí, uy, qué raro, puf, no me gusta, ¿por qué no empiezo por venir a misa los domingos a la parroquia? Y decía, es a mi padre misa los domingos, man. Tengo que hacer un trabajo, ¿no? Y empiezo a investigar un poco a través de internet sobre Medjugorje. Lo primero que me llama la atención es que efectivamente Medjugorje en el año 2006, ya, enero 2006, en España es muy desconocido, mucho, pero en muchos países del mundo es conocidísimo. En Italia es
súper conocido, en Polonia es muy conocido, en muchos países de Hispanoamérica es muy conocido, toda Irlanda está allí, y veo mucha información en inglés, un poco en español, pero se notaba que eran traducciones, que además traducciones que venían de América. Y a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo decía, ¿cómo es posible que haya unas páginas web, que haya muchísimos libros en italiano, muchísima información en inglés? Y en España esto parece que es una especie de agujero negro, ¿no? Y empiezo a enterarme de la historia de Medjugorje. ¿Cuál es la historia de Medjugorje? La historia de Medjugorje es la siguiente. El 24 de junio de 1981, dos chicas de 15 años están dando un paseo al pie de un monte, a 1 kilómetro de la parroquia. Se están contando las novedades porque empieza el verano. Una de ellas acaba de llegar de vacaciones a casa de los abuelos. Y están dando un paseo y de repente una de ellas le dice a la otra: Mirjana, mira hacia el monte. La Virgen María está allí. Y Mirjana es tan rara la afirmación de su amiga que le contesta de un modo muy brusco. Le dice: no tiene otra cosa que hacer la Virgen María que venir a verte a ti aquí. Y sigue caminando y 10 metros más allá viene una amiga que les viene buscando, se llama Vizca, es de su edad. Y las viene buscando y se las encuentra. Y Mirjana la saluda y cuando se saludan ve que la otra está de rodillas mirando al monte. Y Mirjana también se sorprende y dice: oh, se ha puesto de rodillas. ¿Qué hace? Dice: no sé qué me ha dicho de la Virgen. Bueno, vamos a ver. Entonces se acercan y cuando Vizca mira al monte ve a una joven de una belleza indescriptible, con los ojos azules y las mejillas sonrosadas, con el pelo castaño, con un vestido blanco que le llega hasta el suelo y un velo gris que le cubre toda la espalda. Lleva un bebé en brazos. Al bebé no le ven, pero sí que aprecian que se mueve. Incluso le ven cómo con la manita se agarra al pelo de la madre. Y Vizca sale corriendo, se asusta. Y a 20 metros se cruza con dos chicos, los dos se llaman Iván. Y ella está nerviosísima. Iván, uno de ellos tiene 17 años y el otro tiene 20. Y la ven muy nerviosa y además la ven que se ha quedado descalza en esa carrera, ha perdido las zapatillas, están por ahí tiradas. ¿Qué te pasa? La Virgen, la Virgen. ¿Pero qué dices de la Virgen? Está allí. Y se mira entre ellos y dice: está loca. Bueno, vamos a ver que están allí las otras chicas. Llegan y lo que cuenta Iván, el de 17 años, es que gira la cabeza y ve esa presencia. ¿Y qué le pasa a Iván? Que se asusta también. Y sale corriendo y se mete en su casa, sube a su habitación, se cierra con un cerrojo. Y se pasa toda la noche en vela, preguntándose: ¿es esto posible? ¿Cómo es posible? No habían hablado con ella y él cuenta que tenía la certeza absoluta de quién era esa persona a la que él, con sus ojos, había visto. Al día siguiente, antes del amanecer, suena a la puerta de su habitación, abre y son sus padres. Iván, ¿qué está pasando? Las chicas están contando algo muy extraño y que tú estabas con ellas. Todos habían visto lo mismo, pero habían actuado diferente. Iván se había callado y las chicas lo habían cascado. Sí, estuve allí. Y su padre le dice: mucho cuidado con esto, con estas cosas no se juega. ¿A qué se refería el padre? Estamos en un país comunista en el que la vivencia de la fe se vive en el ámbito privado, o en la parroquia o en casa. Por eso esa frase de la Virgen está en el monte le había extrañado tanto a Mirjana. Entre ellos no hablaban de estas cosas. Y entonces el padre le dice: mucho cuidado con estas cosas. La voz se corre por ese barrio que está a 1 kilómetro de la parroquia de Medjugorje y ven tan alteradas a las chicas, sobre todo, que deciden que esa tarde, el segundo día, que ya es el 25 de junio, a la misma hora, van a ir al mismo sitio más o menos para ver si hay algo allí, si fue alguien que les gastó una broma, si lo que sea, ¿no? Y sale una comitiva de unas entre 20 y 25 personas. Aparte de con los videntes, yo he hablado con 2 de las personas que estuvieron ese día. Dicen que en un momento dado, subiendo al monte, al pie del monte en realidad, pero en un momento dado los chicos empiezan a subir a una velocidad imposible de seguir. Uno de ellos me dijo: era como si llevasen alas en los pies. Digo: ¿por qué iban muy rápido? Y dice: no, porque iban como deslizándose. Y fuimos detrás de ellos y enseguida les alcanzamos, a los 8 minutos. Y estaban todos de rodillas, en una situación muy extraña. ¿A qué te refieres? No respondían a estímulos externos. Eran como rocas de granito ancladas al suelo. Eran sólidos. No se les podía mover. Les tocabas y eran como fríos.
movían un poco los labios, como si estuviesen hablando con alguien, pero no oíamos nada. Y al ratito estábamos todos asustados, me contó otra serie de cosas que sucedieron. Salen de ese estado y son un manojo de sensaciones, de emociones y de sentimientos. ¿A qué te refieres? Reían y lloraban al mismo tiempo, se abrazaban, se ponían de rodillas, se santiguaban, se ponían de pie, se volvían a arrodillar, se iban allí y se volvían. Era tal su emoción que a nosotros nos asustó. Cuando pasado el rato quisimos volver a casa, no había manera de sacarles de allí. Hasta que no se hizo de noche no les pudimos llevar a casa. Y ese día queda formado el grupo de los 6 videntes de Medjugorje. Ivanka, Mirjana, Vitska, María, Iván y un chico de 10 años que se llama Jakov. Y al día siguiente vuelven a tener la aparición. 5 días después se ha corrido la voz por todo el valle de Medjugorje. Y hay 15.000 personas rezando el rosario en el monte. Y esto es un problema. Porque, como digo, las manifestaciones públicas de fe no están permitidas. Ese día, el quinto, llega el párroco, porque estaba en Zagreb dirigiendo unos ejercicios espirituales a unas monjas. Es 1981, no había WhatsApp. Y el párroco no se había enterado absolutamente de nada, porque además, fijaos, había habido una tormenta justo el día que empiezan las apariciones, que fundió la torre del teléfono. Cayó un rayo y lo quemó. Y él había intentado hablar con la parroquia y no había podido. Al llegar de viaje se fue a Mostar, porque allí estaba ingresada su madre, y una señora le dice: ¿dónde has estado? ¿Tú no sabes que se ha aparecido la Virgen en tu parroquia? ¿Y qué tontería está diciendo esta mujer? Cuando llega al pueblo, ve que el pueblo hay miles de personas con este tema, ¿no? Y él se asusta, se preocupa. ¿Qué está pasando aquí? Me voy 5 días. El 2 de agosto, durante todos estos días los chicos tienen estas experiencias, cada vez hay más gente ahí en el pueblo, cuentan una cantidad de fenómenos extraordinarios que es incontable. El 2 de agosto llega el ejército, bloquean el pueblo, nadie puede entrar y salir, hay toque de queda en las casas, todo el mundo en arresto hasta nueva orden. Y al párroco, que es el padre Yoso, se le llevan prisionero a Mostar. Van a su casa, tocan la puerta, sale y le arrancan el hábito a tirones y a empujones lo meten en un coche. Y durante año y medio nadie del pueblo volvió a saber de él. En ese año y medio le torturan, le apalizan, le humillan, le quitan la posibilidad de celebrar misa y de confesar y de ser sacerdote, ¿no? Y los chicos, en esa situación de arresto domiciliario, empiezan a recibir muchísimas presiones, amenazas de muerte, secuestro. Se los llevaban y los devolvían a casa 4 días después. Allí donde estuviesen seguían teniendo las apariciones. A veces los 6 juntos, a veces eran solo 3, a veces tenían más de una aparición en un solo día. Y van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y Medjugorje y sus mensajes se empiezan a conocer en todo el mundo. En el año 83 ya iban allí personas de prácticamente toda Europa. Italia, Alemania, Irlanda, Inglaterra, de muchos lugares. Y en el año 89 cae el muro, se cae el comunismo. Y Medjugorje y sus apariciones siguen sucediendo. Y en el año 91 comienzan las guerras de la antigua Yugoslavia, que es un conjunto de guerras que sobre todo tuvieron su epicentro y su parte más dura en Bosnia y Herzegovina precisamente, y que en su conjunto, por así decirlo, terminan en el año 1999. Entonces llega el año 2000, año del jubileo, cambio de siglo, cambio de milenio, en fin, bueno, todas estas cosas. Y en Roma se encuentran con que tienen un asunto que no es menor, y es que en la vieja Europa, en el centro de Europa, en un pueblecito, hay un pueblo en el que cada año va más de 1 millón de personas en peregrinación porque hay 6 chicos que dicen que ven a la Virgen. Y es cuando empieza a tomar cartas en el asunto de forma en serio Roma. Cuando yo conozco Medjugorje, que ya es el año 2006, es más o menos esta situación, ¿no? Lugar tremendamente controvertido, en el que hay testimonios de personas que dicen que allí han vivido algo.
Y yo empiezo a conocer esta historia, ¿no? Y cada vez que me entero de algo nuevo me parece más difícil de creer. Me digo, es muy difícil de creer las primeras. Me entero que son 6 los videntes, de que hay mensajes y todos los días. Yo decía, pero ¿cómo va a haber todos los días y no sale en el telediario? ¿Cómo va a haber todos los días mensajes de la Virgen y no las han publicado? ¿Por qué no nos lo cuentan? Muy fácil, porque no es verdad. Porque no es verdad. Y llega el momento del viaje. En esos 2 meses tengo la suerte, el regalo, de que un compañero mío, Gonzalo, me dice que me va a acompañar. Digo, estupendo, porque no me apetece ir solo. Y así estamos una semana fuera de la oficina y probamos todo tipo de cerveza yugoslava y conocemos chicas rubias de ojos azules y nos lo pasamos bien. Y un poco ese era el ánimo con el que íbamos. 25 de marzo del año 2006, 6:30 de la mañana, del aeropuerto de Barajas, en Madrid, Terminal 2, que es una terminal muy pequeña que casi no se utiliza. Estaba prácticamente vacía, voy con mi maleta y mi mochila, Gonzalo a mi lado, vamos al mostrador del check-in y cuando estoy a 20 metros, 15 metros, me paro. Digo, quieto. Digo, ¿este es nuestro mostrador, Gonzalo? Me dice, sí, mira, 124. Y digo, a ver, ¿qué es lo que pasaba? A ver, ahora tengo 48 años, estoy casado y tengo 6 hijos, estas cosas me dan igual. Pero con 28 años estas cosas son importantes. Digamos que estaba el grupo con la señora, un grupo de 60 personas, y digamos que en el grupo no había ninguna chica guapa. Eran todas señoras de 40 y muchos o 50 y más, que además estaban entusiasmadas con la excursión, dando unos gritos y unos abrazos y unos besos desproporcionados. Había también 2 curas allí muy serios, callados, y había dos tipos peculiares. Eran 2 ermitaños eucarísticos, vestidos de ermitaños eucarísticos. La cabeza rapada, una barba por aquí, un hábito de saco y unas sandalias en pleno mes de febrero que hacía un frío que no veas. Y yo me quedé mirando y digo, claro, hay 2 opciones, o vas y saludas o no vas. Y digo, Gonzalo, yo me voy fuera a fumar. Y nos fuimos fuera a fumar un cigarro. Era la puerta esta que se abre y se cierra. Entonces estábamos fumando. Y entonces abría y se oía de las señoras, el gallinero, y se cerraba y entonces yo le dije, Gonzalo, hemos fracasado. O sea, una semana. Bosnia. Porque hay 6 tíos que dicen que ven con semejante una y me difícil. Agarramos el avión, hicimos escala en Milán, aterrizamos en Sarajevo. Después son 3 autobús, una carretera sinuosa, paisajes espectaculares. Pero estaba sembrado de vestigios de la guerra que lo hacían muy duro. Había tumbas por las cunetas, edificios destruidos, marcas de metralla por todas partes. Y en aquel autobús que duró 3 horas de viaje fue algo parecido a una tortura. ¿Por qué? Porque en aquel autobús se rezó lo que no está en los escritos. Agarraron el rosario. Yo en el colegio había aprendido que había misterios gloriosos, gozosos y dolorosos. Son todos. Y dije, bueno, ya ahora pondrán la peli. Y entonces agarra el micrófono, misterios luminosos. Y yo digo, se los inventan. Contaron, no es que han puesto nuevos, estos son los curas. Y en vez de quitar, ponen más. A esto íbamos sentados y detrás iban los 2 frailes, que eran los tíos más raros que te puedes haber echado la cara sobre la tierra, que no pararon de hablar los 2 a la vez todo el rato. Eran como llevar 2 transistores de radio a todo volumen, que uno tenía un partido de fútbol y otro información. Bueno, te presentas. Hola, pues qué. Bien, tú. No, pues muy contento de estar aquí. Y nosotros también, sí, qué experiencia. Entonces es cuando nos puede, somos ermitanos, porque os veo aquí. Somos ermitanos eucarísticos. Ah, pues yo soy periodista. ¿Y qué hacéis? No, pues rezamos, sí. Me acuerdo que nos contaron. Y dicen, pues hacemos 3 votos en nuestra vida, pero yo no sabía nada de.
obediencia, castidad y pobreza, que son los normales. Y nosotros como ermitaños tenemos un cuarto voto, como ermitaños. Digo, ¿y cuál es? Dice silencio. Este os sale fatal. Espero que la castidad vaya mejor. Porque si no, vaya lío. No, es que nos han dado una expensa para este viaje y no sé qué. Bueno, yo decía, Dios mío, de mi vida, por favor. Y llevamos 4 horas de viaje. Bueno, llegamos a Medjugorje con unas ganas de fumarnos un cigarro y bebernos una cerveza que no. Y nos bajamos, era sábado 25 de marzo. Los sábados en Medjugorje en la parroquia hay adoración eucarística. Y entonces nada más bajar las señoras, sobre todo el núcleo duro de señoras que eran entusiastas, tenemos que ir a la adoración. Y yo decía, tampoco es para tanto una adoración. O sea, yo en el colegio fui a adoraciones, no sé, una boda, bueno, es más bonita, ¿no? O sea, un bautizo, una adoración. No, pero tenéis que venir. No, si no vamos a ir luego. Pero no, que tenéis que venir. Y nos llevaron a rastras, ¿eh? Esto es verdad. O sea, nos agarraron así, ¿eh? Y por no ser mal educados, yo me acuerdo que nos mirábamos así, Gonzalo y yo, diciendo, madre mía, las locas, o sea. Y entramos en aquella parroquia y yo ahí empiezo a vivir mi experiencia de Medjugorje. Entro en una parroquia, en nada, en un país al que no hubiese ido si no me hubiesen pagado por ir. Y es una parroquia que, para empezar, está a reventar. No cabe un alma. Éramos como sardinas en lata. Yo me acuerdo que entramos empujando y encogiditos, me apoyé en la primera columna que hay atrás del todo, Gonzalo pegado a mi hombro así medio de lado. Y yo pensé, ¿qué hace aquí tanta gente? O sea, ¿por qué? Dije, muy bien, vale, hemos venido a trabajar, voy a trabajar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo primero, ¿cuánta gente hay aquí? Conté bancos, cabezas. Extrapolé 1.400 personas. Y además 1.400 personas de todo el mundo. Había asiáticos, latinos, europeos, altos, ojos de todos los colores. Me llamó poderosísimamente la atención un grupito de 6 o 7 señoras que eran asiáticas. Yo no sé distinguir. No sé si eran de Corea, de China, de Japón o de dónde. Filipinas, no lo sé. Pero me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque esas mujeres habían hecho un viaje muy largo. O sea, sus países están muy lejos. Y yo decía, ¿qué hacen aquí? Y en sus caras a mí me transmitieron una emoción profunda. Era como si estuviesen viviendo algo que yo no era capaz de entender. En aquella adoración, que duró 1 hora, se rezó en 7 idiomas, ninguno de español, lo cual me llamó mucho la atención. Y al acabar nos fuimos caminando a nuestra pensión. Y es muy curioso porque lo que te llama la atención de Medjugorje son las apariciones, pero ya en ese momento empieza a suceder algo que es propio de Medjugorje también. Y es que una vez que pones allí el pie, el tema de las apariciones pasa a un segundo plano. Es como que te deja de importar. Y yo, un poco mi sensación en ese trayecto a la pensión era, no sé qué está pasando aquí, pero creo que está pasando algo, no te lo pierdas. No te despistes. Céntrate. Yo creo que lo que mejor hicimos Gonzalo y yo fue que fuimos honestos con nuestro trabajo. Vamos a contar lo que sea. Si se aparece la Virgen, si se aparece un marciano, lo vamos a contar. Si no se aparece nadie, esto es una estafa, también. No he contado una cosa importante. Unos 3 días antes del viaje me llegó un email de la mujer que organizaba el viaje, que era todo el grupo, y en ese email, lleno de información que por supuesto no me leí porque no me interesaba, sí que vimos una cosa. Y es que de los 7 días que duraba ese viaje, 3 días y medio el grupo no iba a estar en Medjugorje. Iba a estar en otro pueblo de Bosnia haciendo un retiro espiritual con un fraile croata. Cuando vi aquello, dije, esta señora me cae mal. Porque me lo tenía que haber contado. Segundo, no voy a hacer ningún retiro espiritual porque no quiero, no me apetece, no me da la gana, no lo necesito y se acabó. Y nos sentó muy mal a Gonzalo y a mí. Y teníamos un problema. Digo, y esos 3 días y medio que esta gente hace su retiro espiritual, ¿tú y yo qué hacemos? Pues nos quedamos colgados en Bosnia. Digo, no te preocupes. Llamé al padre Carlos, el carismático, le cuento mi problema. Ah, qué bueno, no sabía que ibas a ir. No, es que no se lo cuento a la gente. O sea, tengo este problema. ¿Cómo se llama ese fraile? ¿Qué fraile? El del retiro. No tengo
pues entérate, pero usted me puede dar algún contacto. Dime cómo se llama ese fraile. Y digo, ¿por qué la gente que va a Medjugorje es así? Y leo, leo, Jozo, es el padre Yoso, el que era. Y entonces se lo digo. Y me dice, Jesucito, haz ese retiro y tendrás tu reportaje para tu periódico. Digo, ¿y este señor quién es? David Copperfield. Y dice, no, es el que era el párroco de Medjugorje, que le pusieron. Y me cuenta toda esta historia. Y me acuerdo que yo pienso, pues mira, este tío tiene una entrevista. Porque yo nunca he entrevistado a un que le hayan torturado los comunistas. Y que nos cuente algo, ¿no? Pues bueno, bien, venga, vale. Aceptamos barco. El sábado nos fuimos a dormir. El domingo subimos al Monte de las Apariciones. Yo hice fotos, no recé. Por la noche nos llevan a este otro sitio a hacer aquel de hombre misterioso. Y el padre mete en una habitación muy parecida a esta. Éramos 64 personas. Gonzalo y yo nos sentamos en la última fila, como si aquello no fuese con nosotros. Y el padre Yoso pide, uno por uno, con un micrófono, así, en orden, nos presentemos, digamos quiénes somos, de dónde venimos y por qué hemos ido a Medjugorje. Bueno, agarra el micrófono una señora, la primera, Gonzalo y yo allí detrás, así, tirados para atrás. Y esta señora dice, pues me llamo Pepita, vengo de Madrid y he venido a Medjugorje porque. Y entonces sucede algo que yo no había visto en mi vida y que me pareció rarísimo, incluso me molestó. Y es que de repente esta señora, al decir por qué va a Medjugorje, cuenta una situación de su vida muy personal, muy íntima, muy dolorosa. Y yo pienso, ¿y esta señora por qué cuenta su vida? Aquí, menudo, con perdón, menudo despelote. Y pensé, pobrecita, no está bien de la cabeza. Necesita cariño, luego le damos un abrazo y un whisky. Y la señora llorando ahí, bueno, un drama aquello que no veía. Yo decía, pobre, o sea, esto es alucinante. Yo miraba a Gonzalo, Gonzalo me miraba a mí y decía, o sea, cada minuto que pasa es peor. Y pasa el micrófono a la siguiente persona y sucede exactamente lo mismo. Y yo ahí ya me quedo así y el siguiente igual y la gente empieza a contar cosas de su vida muy dolorosas. Yo tenía 28 años, estaba más verde que la hierba de un campo de fútbol. Y empiezan a contar historias que a mí me conmueven y me centran y me hacen sufrir. Y yo de repente mis tripas se encogieron. Era tal cúmulo de sufrimiento y entonces, ¿en realidad qué era? ¿Qué era en realidad? ¿Era un espectáculo? ¿Era un teatro? No. La vida. La vida. Todos tenemos aquí ya cierta edad. Ya sabemos que hay veces en la vida que te pega un golpe que te deja seco. Sin preguntar y sin pedir permiso. ¿Sí o no? Y la gente estaba diciéndolo, ¿no? Y cuando el micrófono estaba casi a punto de llegar a mí, tuve una respuesta. ¿Por qué viene la gente a Medjugorje? Ya lo sé. La gente viene a Medjugorje buscando respuestas para su vida, porque en su casa nadie les ha dado respuestas para su vida. No se la ha dado el psiquiatra, el psicólogo, el alcohol, la droga, el dinero, el amante, el trabajo. Es gente normal, con vidas normales, que necesitan respuestas para su vida y en su casa nadie se las da. Y en ese momento me doy cuenta de que yo, que todavía arrastraba mi pedrada, yo necesitaba respuestas para mi vida. Y en ese momento yo me doy cuenta de que estoy empezando a dejar de ser un periodista que va a hacer un reportaje y me estoy empezando a convertir en una de las señoras. Y digo, yo ni de coña cuento mi vida aquí. Y Gonzalo agarra el micrófono, cuando llega él, recuerdo historias, había una señora, iba con una de sus hijas, mayor. Tenía 4 hijos, uno murió por una sobredosis de droga, otro murió haciendo surf. Y le había traído la hija porque la mujer se moría. Y habían venido en plan, si alguien puede hacer algo en algún lugar, voy. Pues a este sitio. Había otra persona con un diagnóstico de una enfermedad que se iba a morir en menos de un año. Y estaba la esposa también. Bueno, había de todo tipo de situaciones. Y llega el micrófono a Gonzalo y dice, me llamo Gonzalo Moreno, tengo 30 años, soy de Madrid, soy periodista. Me acuerdo que dijo, soy soltero. Entonces yo le miré. O sea, a nadie le importa que seas soltero. Punto número 1. Y 2, aquí no lo vas a solucionar. Siempre hemos hablado. Digo, Gonzalo, ¿tú por qué dijiste? Dije, yo tenía que decir algo, o sea. Soy soltero. Y he venido a hacer un reportaje. Entonces, claro, no pegábamos nada.
Y el padre Yoso le miró raro. Y yo me di cuenta, ¿no? De verdad, o sea, quiero decir. Y entonces agarro el micrófono y digo, soy Jesús García, tengo 28 años, vengo de Madrid, soy periodista, digo, trabajo en un periódico católico y he venido a hacer un reportaje. Yo dije lo del periódico católico para que el fraile se calmase un poco, o sea. Y pasé el micrófono, ya pues acabó el aquello. Y entonces empieza el retiro con una charla introductoria en la que el padre Yoso nos dice, a ver, el retiro son 3 días y medio en los que lo que hace este hombre es provocar o inducir o facilitar un encuentro muy personal entre tú y Dios. Y lo hace utilizando la espiritualidad, los mensajes de la Virgen María y su propio testimonio personal de su propia vida. Y el retiro comienza con esa charla introductoria que nos dice, tienes que hacerte una pregunta, ¿qué haces aquí? Has hecho un largo viaje, por unas razones, a un país extranjero, no me conoces a mí, no conoces mi idioma, no conoces mi historia, ni mi cultura, y te estás gastando tu dinero y el de los tuyos. ¿Qué haces aquí? ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? Tienes que decidir ahora. ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo o estás pensando en tu reportaje para tu periódico? Entonces yo no entiendo ese ataque. Mira a Gonzalo, Gonzalo me mira a mí, las 60 personas nos miran a nosotros y nos fuimos a dormir mal, sin entender nada, obviamente, ¿no? O sea, había sido demasiado todo. Y encima, pues, no entendía, o sea, si quieren a periodistas que nos lo digan, ¿no? 3 días y medio después, yo siempre digo lo mismo. Yo amo a ese hombre. Es mi padre. ¿Por qué? Yo no sé cómo. Pero de alguna manera él ha sido el medio, el vehículo a través del cual yo he vivido una experiencia. ¿Qué experiencia? Dios se me ha revelado en el corazón. ¿Y esto cómo es? No lo puedo explicar. Es inexplicable. Se puede testimoniar y se puede vivir, pero no se puede explicar. Cuando volvimos a casa, hicimos un reportaje de 24 páginas, pasando por encima de todo tipo de filtros que no querían que se publicase. Y fue la primera vez que en España, yo creo que eso fue lo que abrió la lata, por así decirlo, para que Medjugorje empezase a ser conocido en España. Aquel reportaje que se reimprimió no sé cuántas veces, que causó un interés inverosímil, inesperado. Pero más allá de todo eso, Gonzalo y yo al volver éramos otras personas. Me había convertido en una de las señoras del viaje. Yo al volver, cada día que salgo del trabajo me voy a una iglesia y me paso allí 3 o 4 horas cada día. Yendo a misa a diario, me compro una Biblia que no tenía, con mi rosario, y me siento en el banco y digo, yo de aquí no me voy. Y otro día, y otro día, y empiezas a leer la Biblia, y empiezas a hacer oración, y empiezas a hablar con curas y te confiesas. Empiezas a leer libros de historias de santos y de monjas. Yo soy medio de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Y yo pensaba, esto se pasará. Y no se pasa, cada vez va más. Hicimos aquel reportaje. Gonzalo, además, se vino con una inquietud muy inesperada. Veréis, nosotros volvimos a Madrid el 1 de abril. El 20 de abril es su cumpleaños. Y una de las cosas que nos habían dicho en Medjugorje es que la Virgen María le ha dicho a los videntes que el día que sea nuestro cumpleaños, ella quiere que le pidamos regalos, porque es madre. Entonces, mi cumpleaños, por ejemplo, es el 24 de mayo. Yo desde el 19... porque si no, se me olvida. Y entonces Gonzalo se había venido con una inquietud insoportable que no le dejaba dormir. Gonzalo era un tipo, 30 años, vivía en un piso alquilado, tenía 2 o 3 novias, tenía su carnet del Atleti, estaba en, no sé cómo lo llaman aquí, pero él iba al frente Atleti, son las barras bravas, los ultras. Él iba al frente. Era un tipo violento,
violento. Y se viene con una inquietud que no le deja dormir, una pregunta. ¿Por qué no eres sacerdote? ¿Por qué no eres sacerdote? ¿Por qué no eres sacerdote? Hizo todo lo posible para quitarse esa pregunta de la cabeza. Y llegó 3 semanas después, su cumpleaños, y dijo, mira, no puedo más, le voy a pedir un regalo a la Virgen. Y le pidió, me tiene que quedar claro si tengo que ser sacerdote o si no. Entonces, entonces propuso esto. Voy a abrir la Biblia por un lugar cualquiera. Si aparece la palabra presbítero o sacerdote, me voy al seminario. Dejo mis 3 novias, el trabajo y me voy al seminario. Ya veremos cómo se lo explico a mi padre. Y si no, elijo una novia y me caso y ordeno mi vida. Y abrió la Biblia por el Salmo 109, que tiene un versículo que dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y dice, joder, esto me pasa por preguntar. No. Dejó el trabajo, dejó las novias y se fue al seminario. Esto en Madrid fue un bombazo. Fue un bombazo. En la empresa, por supuesto, pero en el ámbito de los periodistas, se hizo muy famosa esa historia, ¿no? Y todo el mundo pero ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Y quién era este? Y tal. Y entonces todo el mundo quería conocer la historia de Gonzalo. Y no, pues queremos hablar con él, le querían entrevistar, conocerle, que contase la historia. No, pues es que enseguida cuando él pidió la admisión al seminario, le recomendaron que tuviese prudencia y que se apartase, y de hecho se fue de Madrid. Bueno, para que nadie le molestase, ¿no? Ah, pues no se puede hablar con él. Vaya. No, pero había otro con él. Ah, pues que nos lo cuente él. Entonces la gente me encontraba a mí, ¿no? Y entonces yo me empecé a convertir un poco en el periodista de Medjugorje en España. Un laico, periodista, divorciado, que no había rezado en su vida demasiado y que estaba viviendo un proceso que ni yo entendía. Me fui a vivir solo, ordené mi vida y dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay a partir de ahora, ¿no? Yo me planteé irme a vivir a un monasterio como fraile, bueno, un montón de cosas. Empecé a ir a Medjugorje con mucha frecuencia, reportajes, artículos, en fin, bueno, un montón de cosas. Un par de años después me pide un periodista de Madrid que tiene una editorial, un tipo de conocido, me dice, oye, me encarga que escriba un libro sobre Medjugorje. Y hago ese libro, lo escribí, es este que está aquí. Tardé 9 meses en hacerlo. Fue el trabajo de mi vida. O sea, esto como el amor de tu vida, pues el trabajo de mi vida fue este libro. Nunca he disfrutado más. He hecho más cosas y más serias y más importantes y más... Pero nunca he disfrutado tanto. Yo vivía solo, tenía mi trabajo por las mañanas, había cambiado de trabajo, me dedicaba a la comunicación corporativa de una ONG y por las tardes y hasta las 2 de la mañana me quedaba investigando, armando, escribiendo, haciendo entrevistas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y cuando tenía 2 días de fiesta libres me iba a Medjugorje, entrevistaba a alguien y me volvía. O me iba a Italia, bueno, me lo pasé pipa. Fue súper bonito. De verdad. Y acabé el libro. Y cuando acabó el libro pensé, bueno, no se lo va a comprar nadie. ¿Por qué? Porque yo no me lo compraría. Quiero decir, yo no me gasto 20 euros en un libro que va de que 6 tíos de Bosnia dicen que ven a la Virgen, ni harto de vino. Coincidió que me tuve que ir a un viaje de trabajo a Asia. Estuve un poco desconectado de lo que pasaba en España y al volver pues me había equivocado. Había sido un pelotazo. Se estaba vendiendo como churros. Y tenía una agenda de presentaciones del libro y de entrevistas en prensa para hablar del libro que me iba a durar hasta finales de año. Yo no entendía nada. Y dije, bueno, pues a disfrutarlo. Y me lo empecé a pasar muy bien y a ganar un poquito más de dinero. Y iba por toda España y la gente te recibe y te invita a cenar y todo este tipo de cosas. Y esto está muy bien y es maravilloso y es un regalo. Pero eso no es lo importante del libro. ¿Qué es lo importante del libro? Veréis. Hasta ese momento yo había conocido gente que por haber ido a Medjugorje había vivido una conversión. Es lo que me había pasado a mí, lo que le había pasado a Gonzalo. Pero desde que sale el libro empiezo a conocer gente que sin haber ido a Medjugorje viven una conversión, leyéndose un libro. Ejemplo, anécdota, hay 1000, pero entro en una iglesia en Madrid, es de noche, muy tarde, están a punto de cerrar, voy a sentarme al último banco
me toca en el hombro a alguien, me doy la vuelta, es una chica muy guapa, muy bien vestida, muy educada, que no conozco, y me dice, oye, perdona, que te moleste, ¿tú eres Jesús García? Digo, sí. ¿Tú has escrito el libro de Medjugorje? Digo, sí. Y entonces me agarra fuerte la mano y se emociona. Y digo, no le ha gustado el libro. Se emociona y me dice, gracias, porque lo que has escrito me ha cambiado la vida. Y os aseguro que nadie está preparado para esto. Entonces yo me quedo así mirándola. Yo soy una persona que intenta pensar súper rápido para... Y digo, bueno, ¿y ahora qué se hace cuando te pasa esto? ¿Qué hago? Le doy un abrazo, le doy un beso, le pido el teléfono, le invito a cenar, le pido matrimonio. ¿Qué se hace? Y le dije, gracias, reza por mí. Y me senté en el banco. Me senté en el agrario. Y yo ese día tuve una conversación muy importante con quien está ahí dentro. El tema es el siguiente. O sea, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que ha pasado? ¿Qué está pasando? O sea, vamos a ver. ¿Qué tipo de Dios eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién es capaz de contar conmigo para algo como esto? Porque yo no habría contado conmigo. Los hay mejor en la clase. Yo no soy el más guapo, el más alto. Hay gente que reza más, que es más buena, que es más santa. Yo soy un desastre. Entonces, ¿tú por qué cuentas conmigo para algo como esto? Y yo ese día tuve una respuesta. Yo no oigo voces, pero cuando uno hace oración hay emociones que dice San Ignacio, son, ¿no? Y tuve una respuesta que entró como un disparo. ¡Plac! Yo estaba allí sentado. ¿Por qué cuentas conmigo para esto? O sea, mi anhelo es conocerte. ¿Quién eres? ¿Quién es capaz de contar con el que no se debería contar? ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Me da lo mismo que no seas el mejor de la clase, que no seas el más guapo, el más alto, el más rubio y que no tengas ojos azules. Yo te amo a ti. Y yo ese día me enamoro. Os lo prometo. Gracias por contar conmigo. Porque estaba empezando a hartarme un poco de que fuese con el que no se cuenta nunca. ¿Qué mirada es la tuya? ¿Qué anhelo? ¿Qué interés? Y yo ese día le di un cheque en blanco al Señor. Tom, mi vida, lo que quieras, no sé por dónde va a salir. Estoy en una situación irregular. No sé qué hacer con mi vida, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Porque si tú cuentas conmigo cuando nadie contaría conmigo, yo ya no quiero saber nada de nadie más. Y a partir de ahora, ve diciendo. Como esta anécdota conozco muchas. De gente que me escribe, me empiezan a escribir por email, por redes sociales, me vienen a ver a la oficina, me llevan a dar charlas, conferencias, hago viajes a Medjugorje y la gente viene conmigo. Pero yo me empiezo a cansar un poco de repente de mi vida. Yo vivía solo, la soledad es algo que no va conmigo, me puede. Vivía en un apartamento muy pequeño, 20 metros cuadrados. Cada vez que llegaba a casa, la casa se me caía encima y hay un momento como que me enfado con Dios. Y digo, oye, ya, o sea, ¿qué pasa aquí? Estoy a hartarme un poco de esto, ¿no? A ver si cambia el escenario, ¿no? Yo había empezado un proceso de nulidad matrimonial en el Tribunal de la Rota. Es un proceso casi por lo menos durísimo, fue una trituradora. O sea, ¿a qué sitio es el último del mundo al que te apetece ir? Ahí, pues ahí fue. Y bueno, iba desgranando todo el proceso de mi vida y de repente con Dios tengo como una especie de enfado. En realidad le pido la factura, le digo, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Porque quiero decir, vamos a ver, te he escrito un libro sobre la Virgen, que la gente se lo lee, hace las paces contigo, se acerca a ti y le cambia la vida. Pero ¿y la mía cuándo cambia? Porque la mía no cambia. Entonces la próxima vez no me gusta esto. La próxima vez escribe el libro Perico el de los Palotes y yo me lo leo y cambia mi vida. Y Perico el de los Palotes que se arregle contigo. Y me enfado con Dios. Esto en el libro de Job, conocéis el libro de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sale Job un día que se harta y le dice al Señor, oye, ya está bien, siempre he bendecido tu nombre, nunca me he rebelado contra ti, basta ya, ¿qué quieres? Y entonces Yahvé le responde, es muy bonito porque dice, respuesta de Yahvé, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Que es algo así como decir, tú
¿A mí me vas a pedir cuentas? ¿De qué? Y yo le pedía cuentas a Dios. Oye, la factura... Más o menos por esas fechas hay una persona, un señor de Madrid, que lee mucho, se lee unos 30 libros al año y los compra de 5 en 5. Y cuando se lee esos 5, compra otros 5, ¿no? Y están en unos grandes almacenes. Una tarde él ha ido a hablar algo de Medjugorje, pero no sabía muy bien qué. Ve el libro en la estantería, se lo compra por 4 o 5 libros de la mesa de su casa. Cuando llega una de sus hijas, ve el libro, mira por detrás, dice, hay 6 tíos de Bosnia que ven a la Virgen y piensa, madre mía, las cosas que se compra mi padre. Y mira la primera página casi con mofa y se la lee. Y luego viene la segunda y la tercera y la cuarta y se lo lee de una sentada. Y cuando al día siguiente ve a su padre le dice, papá, este verano me voy a Medjugorje. Y su padre se asusta, dice, ¿pero qué hay en este libro? Dice, papá, este verano me voy a Medjugorje. Y dice, vale, díselo a tu hermana, yo pago el viaje. No te vayas solo, así si os secuestran, os secuestran a las dos. Bosnia, o sea... y se mete en Google, año 2010, ya había unos cuantos, no era como ahora, pero había unos cuantos viajes que salían desde España. Uno de esos viajes lo organizaba un amigo mío, Rafa. Era un viaje que organizaba en autobús desde Madrid, son 2.500 kilómetros, 4 días de viaje. Y la vuelta, metíamos el autobús, bajábamos al mar Adriático y lo metíamos en un ferry y cruzábamos a Italia. Y subíamos por Italia. Viajazo. Espectacular. Muy cansado, pero muy divertido. Sacamos 2 autobuses, mi amigo iba en uno y yo era el responsable de otro. Y el día que nos íbamos, yo estaba con la carpeta de pasajeros allí, la gente venía, se topaba conmigo en la puerta. ¿Tú eres el que ha escrito el libro? Yo, ¿tú cómo te llamas? Fernando Pérez, a la 27. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú has escrito el libro? Tú a la 12. Y entonces aparece este caballero, las hijas de este señor, aparece una de ellas, y me ve y me dice, ¿tú eres el que ha escrito el libro? Y digo, tú, la de los ojos azules, a mi lado. Te voy a contar el libro, te lo voy a contar entero. ¿En qué idioma? 4 días de viaje, una semana en Medjugorje en el Festival de Jóvenes, ferry, Italia, Lourdes, Madrid, dame el teléfono, que sí, que no, que venga, que te voy a contar más cosas de Medjugorje, hombre. Que... Yo tomé distancia, porque yo estaba en una situación irregular y aunque me había enamorado como un corderito, no quise meter a esta mujer en un problema. Y fue dolorosísimo. Para ella, que no entendía nada, y para mí. En mayo recibí la nulidad por fin y la llamé por teléfono, quedamos a merendar. Nos hicimos novios, 2 años de novios, nos casamos, llevamos 12 años casados, tenemos 6 hijos. ¿Sí? 6 hijos. 6. Cuando me fui de casa había 6, ¿no? Hijos. Y entonces... el día que pusimos fecha para nuestra boda... Bueno, voy a contar algo importante. Ponemos fecha para nuestra boda, ¿por qué? Porque, o sea, yo no he venido a hablar de mi libro. O sea, yo quiero intentar transmitir el amor de Dios y cómo Dios cuida de ti. Pusimos fecha para nuestra... El día que ponemos fecha para la iglesia y a dar gracias. Y me siento en el primer banco. Yo soy muy del primer banco. Me siento en el primer banco. Dios mío, gracias. Qué mujer me has buscado. Es guapísima, es estupenda. Yo creo que es un poco ciega porque si no, no. Pero bueno, no pasa nada. Tú nos... Cúrale todo menos la vista. Es simpático. Vamos a hacer una boda que te va a encantar. Las lecturas las más bonitas de la Biblia. El coro, el mejor de toda España. Y en ese rato de oración alegre, yo empecé a notar algo como que no fluía. Oye, pero... Yo, no, pero que nos casamos y tal. No, pero vamos a hablar del otro. Y yo decía, pero a Dios, ¿qué le pasa hoy? ¿De qué otro? ¿De la boda? No, ¿qué era aquello otro que decías? ¿Qué decía? Y yo tenía ahí eso, ¿no? ¿Qué era aquello que decías? Que ese libro que me habías escrito sobre mi madre cambiaba la vida de la gente, pero no cambiaba la tuya. Entonces me doy cuenta, ¡plin!, que si este libro ha cambiado la vida de alguien, ha sido la mía.
porque si yo he conocido a mi mujer es por este libro. Y entonces me doy cuenta de algo, se me abre la visión, ¿no? Y me echo para atrás en el banco de la iglesia y digo, o sea, fue un poco con temor de Dios. El temor de Dios no es que Dios te asuste, es ponerte en tu lugar. ¡Qué pequeño soy! Esto es un plan. Me acuerdo que dije, ¡qué listo eres! De verdad, no lo digo de verdad, ¡qué listo eres! O sea, no hay quien te gane, macho. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de una cosa. Si una vida era la mía, porque yo había conocido a María, mi mujer, porque este libro. Para escribir este libro yo que necesitaba tiempo y soledad. Si yo no hubiese estado solo, yo no escribo este libro. Si yo tengo con quién irme a cenar al cine de paseo de viaje, no escribo el libro. Tiempo y soledad. Dame tu tiempo y déjame construir tu vida. Y cállate. Y ahí me di cuenta, digo, qué listo eres. Y me abrumó. Yo creo que ha sido uno de los momentos de oración más importantes de toda mi vida. Y ese día, otra vez, ¿no? Y ese día le dije, nunca, nunca, nunca más, jamás, nunca voy a volver a desconfiar. Nunca, pase lo que pase. Creo que lo que más le gusta a Dios de nuestra parte es la confianza. Podría hablar sobre esto mucho más, pero no es el momento. Toma mi confianza. Toma. 10 fecha de boda, me quedé sin trabajo. 2 semanas después, María se queda por 2 en paro. Y entonces empieza a poner nervioso. Para pagar cosas. María y yo hablamos, rezamos y tomamos una decisión. No parar la boda. Nosotros creemos que nuestra familia y nuestro matrimonio es un proyecto de... Si es un proyecto, sacar adelante. Y nos vamos a casar. Un mes antes de la boda, yo estaba en una adoración eucarística en Madrid. Me siento en el banco, apagan la luz, ponen incienso, música de violines y me quedo dormido. No me miréis así, que también os ha pasado. Y me duermo, así. A ver, no ronqué, espero. Pero sí hubo un momento que yo estaba así y de repente hago... esto que hacemos, y que miras así para ver si la gente se ha dado cuenta. Entonces cambié de postura, me puse más incómodo. Y de repente hago... y agarro el móvil y le escribo un mensaje a María. Digo, María, me ha pasado algo muy raro. El Señor me ha dado una luz. Ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro, porque al despertarme tenía una certeza. Y me pone, ¿de qué? Digo, estoy en la iglesia, no puedo escribir. Luego te lo cuento. Salí de la oración, me fui a tomar algo con unos amigos, llegué súper tarde a casa, le escribí, buenas noches, mi amor, mañana te llamo, te quiero mucho. Oye, ¿qué es eso de que el Señor te ha dado una luz? Es muy tarde, mañana te lo cuento. Y tardó 0,2 décimas de segundo en sonar el teléfono, me dice, ¿tú te crees que yo me veré así a la cama sin saber qué? Digo, pues mira, estaba en la iglesia, me estaba rezando súper profundamente. Me he quedado dormido. Y me he despertado y voy a escribir un libro de Tierra Santa. Y dice, qué buena idea. ¿Y de qué? ¿Qué va a ser? ¿Una guía sobre peregrinaciones? Digo, no lo sé, un libro histórico sobre Jesús. Digo, mira, no tengo ni idea. Se da la circunstancia de que nos habían regalado un dinero para irnos de viaje de novios 2 semanas a la playa. Y a mí se me había hecho un poco bola lo de 2 semanas en la playa. Y yo le dije a María, oye, ¿por qué no nos vamos una semana a la playa y una semana a Tierra Santa? Y así lo conozco. Pues fenomenal. Y digo, mira María, como vamos a ir allí de viaje de novios, seguro que Dios acontece. Y me dice de qué es el libro, ¿no? Y me acuerdo que me dice, es verdad, siempre lo hace. María tiene en el móvil todavía guardados esos mensajes. Nos casamos los dos sin trabajo. Todo el mundo temblando, diciendo, ¿dónde van estos dos locos? Nos fuimos a la playa, a Canarias, y nos fuimos a Tierra Santa en plan mochilero, con un coche alquilado, dando vueltas por allí. En otro viaje que yo había hecho en Israel hacía años, por la guerra entre el Líbano e Israel, había conocido a mucha gente. Una de ellas es un sacerdote mexicano, se llama Juan Solana, y le llamé. Digo, padre Juan, estoy por aquí. ¡Hombre, qué bien! Y eso, me he casado. ¿Quién te ha sido la inconsciente? Digo, pues la va a conocer. Venga, pues ¿cuándo nos vemos? Digo, mire, padre, yo me voy el lunes. Dice, estoy muy ocupado. El lunes te vas. El domingo os invito a cenar en Jerusalén. Pasamos la semana por allí
y el domingo cenamos con el padre Juan en Jerusalén. En aquella cena me cuenta el padre Juan lo que está haciendo él con su vida en Tierra Santa. Me cuenta una historia apasionante. Por una serie de circunstancias que no vienen al caso, él compró un terreno para construir una iglesia y un hotel de peregrinos en la orilla del mar de Galilea, lago de Tiberíades, pesca milagrosa, tempestad calmada, ¿sí? ¿Verdad? Ahí, en la orilla. Y al comprar el terreno y ir a construir, descubren algo súper importante. Son las ruinas arqueológicas del pueblo de María Magdala. Ruinas del siglo I, con una sinagoga del siglo I, en la que es más que probable que Jesucristo estuviese allí en más de una ocasión por el sitio que está ubicado. Bueno, este tipo de cosas. Un tesoro, ¿no? Me cuenta una historia apasionante durante la cena y en el postre, mi mujer se estaba tomando una infusión. Yo me estaba apretando un gin tonic que me estaba saliendo a gloria. Y me dice, ¿qué vas a hacer ahora, Jesucito, cuando vuelvas a Madrid? Digo, padre, buscar trabajo porque no tenemos trabajo ninguno de los dos. Me dice, pues quédate aquí conmigo y me escribes un libro. Y yo escucho cómo se le cae la cucharita a mi mujer. Clink, clink. Os lo prometo. Y la miro y está pálida. Y dice, no me lo puedo creer. Y dice, ¿qué pasa? ¿Es que no es escritor tu marido? Digo, padre, le voy a contar una cosa. Hace un mes estaba en una iglesia, fui a una adoración. Estaba allí, rodillas, meditando profundamente. Le cuento toda la historia y se ríe, ¿no? Y dice, ¿cuándo empiezas? El lunes me fui a Madrid, el jueves estaba en Jerusalén trabajando. Desde entonces, hace 12 años y 6 hijos después, nunca nos ha faltado de nada. Nunca nos ha faltado de nada. Y lo estamos poniendo complicado. Un hijo cada 2 años. Nunca nos ha faltado de nada. Ha habido épocas mejores, épocas peores. Momentos de todo tipo. Dios ha cuidado de nosotros. Dios cuida de nosotros. Y Dios cuida de nosotros. Porque nuestro matrimonio, nuestra familia es un proyecto de Dios que viene desde aquel primer viaje a Medjugorje. Desde aquel inicio, desde aquel libro. Voy a volver al principio de la historia. La noche del 25 de junio del año 2005 yo no sé cuánto de cerca estuve. Estuve muy cerca de decidir marchar. Una gracia muy concreta, no lo hice. No tengo mérito. No. Soy totalmente empático, mucho con las personas que se desesperan. Porque sé que eso es verdad. No son tonterías, no son... La vida a veces es durísima. La vida a veces es insoportable. La única oportunidad que tenemos en esos momentos es centrarnos en Jesucristo. La única. Hay muchas ayudas que pueden ser mejor o peor. Todos estamos enfrentados constantemente a un límite insoportable. Y es que nos vamos a morir. Y eso se viene a mi que nacemos. Yo he estado en el nacimiento de mis 6 hijos, gracias a Dios. Desde que nacen están fregados. Llorando, con hambre, con frío, con sueño. Vivimos en un momento, en una crisis constante contra nuestro propio límite. Ya tengo una respuesta de quién me tiene... Señor, ¿quién es mi Salvador? Límite. Y hay un límite supremo, que es la muerte. Nosotros, todos los que estamos aquí, todavía no hemos vivido la muerte propia, pero sí la ajena. A todos se nos ha muerto alguien. Y es insoportable. Y no tiene explicación. La única forma que tenemos para atravesar las tragedias, los dolores de nuestra vida es fijarnos en el único que ha podido contra la muerte. Déjate de vainas. Que sí, que los curas son unos pesados, todo lo que tú quieras. Que en el colegio me hicieron así en vez de asá. Me parece fenomenal. Lo que está en juego es tu vida. Olvídate de todos los demás. Yo estuve a esto de cometer una locura. Y si hubiese cometido una locura hace 21 años, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Que me lo hubiese perdido. No carismáticos, no reportaje, no Gonzalo, no libro,
no señoras a las que les cambia la vida, no amigos a los que les cambia la vida, no María, no 6 hijos, no trabajo, no películas, no El Salvador. Chao, pescado. Lo cierto, lo cierto, y con esto acabo, es, yo siempre digo lo mismo. La verdad sobre tu vida, y es innegociable, es que estás aquí. Tienes que decidir cómo vives tu vida. Si en clave de Dios o sin brújula. En Medjugorje hay una serie de instrucciones, una serie de consejos, de mensajes. Ahí está el secreto de la vida. En mi casa se vive en Medjugorje con mucha facilidad, obviamente, ¿no? Todo huele a Medjugorje, por así decirlo. Pero para vivir Medjugorje no es obligatorio ir a Medjugorje. Basta con tener una parroquia cerca de tu casa. Lo que hay en el sagrario no es un elemento más, no es una tradición cultural. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que hay en el sagrario es Jesucristo. Medjugorje lo más importante es el sagrario, y el sagrario lo tenéis aquí. Quien no puede ir a Medjugorje, quien no quiere ir a Medjugorje, puede vivir esto que yo he contado aquí. Porque una Biblia te la puedes comprar, y al sagrario puedes ir en cualquier momento. Lo que hay en el sagrario es Jesús. No es un amigo de Jesús, no es un primo de Jesús, no es un señor que es el embajador de Jesús, es el Señor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En España somos muy de reliquias. Pues, el guante del Padre Pío y la toca de Sor Cucufata, que era una santa. Y entonces de repente anuncian, este jueves en la parroquia del barrio de allí va a haber una reliquia de no sé quién, y entonces todo el mundo va allí corriendo, ¿no? A lo bestia, ¿no? Y hacen una fila enorme y se ponen delante y la tocan y tal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos que os dicen, con esto ya acabo, que el próximo jueves en la parroquia, una parroquia de aquí, de San Salvador, van a traer una reliquia de Jesucristo, una sandalia. Pues todo el mundo allí corriendo, todo el mundo allí diciendo, a ver qué número es, por si me vale a mí y me la pongo. Imagínate que lo que traen es una espina de su corona de espinas. Bueno, alucinaríamos, ¿sí o no? Y entonces querríamos coger la espina y habría gente que se pincharía con ella. ¿Cuánto duele, Señor? Pues en el sagrario no hay una sandalia de Jesús y no hay una espina de su corona. Es Él, el de los milagros, el de Galilea, el Señor, el que cuenta conmigo a pesar de mí y el que cuenta contigo a pesar de ti. Así que a partir de hoy, cuando yo regrese a mi casa y cruce de nuevo el charco, por favor, por favor, por favor, vuestra vida no puede haber sido igual. No puede ser igual. Yo no he hecho un viaje de 10.000 kilómetros, dejando a mi mujer y 6 hijos en casa, para que salgamos de aquí diciendo qué bien habla este chico, qué simpático es. Yo he venido aquí para que cuando salgáis de aquí, la próxima vez que tengáis oportunidad de ir delante de un sagrario o cuando paséis delante de una iglesia, tengáis conciencia de que quien está ahí es Jesucristo. Ese edificio no es igual que una farmacia o que una biblioteca. Y daos cuenta de la suerte que tenemos. Y dar gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque por amor te quedaste aquí. Vamos a terminar rezando un Ave María. Aquí hay... ¿Cuánta gente hay? 200 personas. Fíjate, pues no, sentaos, tranquilos. No nos pongamos nerviosos. 200. En un momento vamos a rezar aquí 20 rosarios con un Ave María. Vamos a rezar por mi mujer, por mi familia, por la Fundación Gospars, que es lo que hace posible que yo haga estos viajes, por las personas que han organizado esto con tanto cariño y tanto trabajo, que es un equipazo de la Virgen, que como se despisten me los voy a llevar a España. No porque os quedéis sin ellos, entonces no. Y vamos a rezar una Ave María, porque todas estas cosas, que siempre son muy bonitas, tienen muchísimo sacrificio detrás. Y no hablo del trabajo, hablo de las vidas.
Aquí nadie ha venido de rositas. Hay una cantidad de cruces, de sufrimiento detrás de esas caras, de esas sonrisas, de esas amabilidades, que no nos podemos imaginar. En mi casa igual. La fe, siempre digo, no es magia. Tú no tienes fe y no sufro. No, no, con perdón. Pero aquí hemos sufrido como cabrones. Y hay que seguir sufriendo, porque el sufrimiento es inherente a la condición humana. Pero el sufrimiento no te derrota. ¿Por qué? Porque eres cristiano, católico, confías en Dios. La persona que confía en Dios es indestructible. ¿Por qué? Porque la muerte no puede con él. La muerte no es la última palabra de su vida. A mí ya se me ha muerto mi papá cuando yo tenía 24 años, mi mamá, y se ha muerto mi mejor amigo, Rafa, el del autobús. Se murió de un cáncer con 46 años. Nunca me ha venido bien. Nunca me ha venido bien. Pero no me hunde. ¿Por qué? Porque sé que un día me voy a sentar con ellos a hablar otra vez. ¿Y sabéis qué es lo más bonito de esto? Que sabiendo eso, no tengo prisa. Yo quiero ver crecer a mis hijos. Entonces, aunque a veces me entra añoranza de ellos, digo, bueno, tranquilos que ya voy. Tranquilos. Y eso te hace indestructible, porque la muerte no es la última palabra de tu vida. La última palabra de tu vida es resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, sus pecadores. Nuestra muerte